Las estrellas de Hollywood parecen seres invulnerables, protegidos por un aura de éxito y fortuna que los aleja de los peligros mundanos. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda y caprichosa. Detrás de los focos, el lujo y las alfombras rojas, existe un terreno peligroso donde un pequeño error humano, un fallo mecánico imperceptible o un simple capricho de la naturaleza pueden apagar la luz más brillante en apenas una fracción de segundo. Hoy, en Accidentes Sorprendentes, realizamos una investigación exhaustiva sobre 6 tragedias que no solo detuvieron la industria del entretenimiento, sino que cambiaron para siempre las leyes de seguridad, los protocolos médicos y nuestra propia percepción del riesgo. Prepárate para un análisis detallado, porque vamos a desglosar minuto a minuto lo que ocurrió en estos fatales desenlaces que conmocionaron al planeta entero. Caso 1. Natasha Richardson. El enigma médico del intervalo lúcido. Natasha Richardson no solo era una actriz ganadora del premio Tony y poseedora de un talento incalculable, era también el pilar fundamental de una de las dinastías más respetadas del cine británico y estadounidense. Su trágico final en marzo de 2009 comenzó en una pista de esquí para principiantes en el Resort Mont Tremblant, en Quebec. No hubo velocidades extremas, ni saltos arriesgados, ni condiciones climáticas adversas. Fue una caída aparentemente inofensiva durante una lección básica, lo que hace que este caso sea verdaderamente aterrador y un objeto de estudio en las facultades de medicina es que, tras el impacto, Natasha se levantó riendo, charló con los instructores, bromeó sobre su falta de equilibrio y regresó caminando a su habitación de hotel. Médicamente, este fenómeno se conoce como el intervalo lúcido. Es un periodo engañoso donde el paciente parece estar en perfectas facultades, mientras una hemorragia interna lenta está generando una presión mortal dentro del cráneo. Cuando los paramédicos llegaron al hotel por primera vez, ella rechazó la asistencia de manera firme, insistiendo en que no necesitaba hospitalización ni pruebas diagnósticas. Esa hora perdida fue, trágicamente, la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el dolor de cabeza finalmente la golpeó con una fuerza fulminante, el tejido cerebral ya estaba siendo desplazado por la acumulación masiva de sangre. Su esposo, Liam Neeson, tuvo que viajar de urgencia desde un rodaje en Toronto solo para encontrarse con una realidad devastadora. Natasha tenía muerte cerebral. La autopsia reveló un hematoma epidural causado por un impacto en un punto exacto y vulnerable de la sien. Este caso fue tan impactante que obligó a las estaciones de esquí de todo el mundo a replantear el uso obligatorio del casco, demostrando que incluso en las actividades más controladas, la protección es la única barrera entre una anécdota y una tragedia nacional. Caso 2. Paul Walker. Los 12 segundos y la trampa del caucho cristalizado. El 30 de noviembre de 2013, el mundo perdió a Brian O'Connor en la vida real, dejando una herida abierta en la cultura popular que aún no ha cicatrizado. Paul Walker asistía a un evento caritativo de su fundación Reach Out Worldwide en Santa Clarita, California. Al finalizar la jornada, su amigo cercano y socio Roger Rodas, un piloto de carreras con amplia experiencia, decidió sacar a rodar el Porsche Carrera GT rojo para una breve vuelta de exhibición. Este vehículo es considerado una obra maestra de la ingeniería automotriz, pero también es tristemente célebre por su falta de sistemas electrónicos de estabilidad y su embrague cerámico extremadamente sensible. Es una máquina de carreras pura que no perdona el más mínimo error de cálculo. Las cámaras de seguridad de la zona industrial captaron el momento exacto en que el coche perdió la tracción en una curva que se encontraba a la sombra, lo que mantenía el asfalto a una temperatura más baja. La investigación técnica de meses descartó fallos mecánicos inmediatos, pero encontró la clave en un detalle de que a menudo se pasa por alto: el tiempo. El Porsche todavía montaba los neumáticos originales de fábrica con 9 años de antigüedad. El caucho, aunque visualmente mantenía su dibujo, se había cristalizado, perdiendo toda su flexibilidad y capacidad de agarre. Al intentar corregir un leve deslizamiento, el coche se convirtió en un proyectil ingobernable que impactó contra un poste de luz y varios árboles con una energía cinética tal que el chasis se partió literalmente en dos. La autopsia determinó un hecho desgarrador. Paul sobrevivió al impacto inicial, pero falleció segundos después, debido a la inhalación de humo y al trauma térmico del incendio posterior. Fue un final amargo e irónico para el hombre que hizo de la velocidad su estandarte de vida. Caso 3.
Naya Rivera. El último sacrificio heroico en las aguas de Piru. El lago Piru, situado en el Bosque Nacional Los Padres en California, es conocido por los expertos locales por sus vientos térmicos repentinos y sus corrientes subacuáticas que pueden desplazar embarcaciones pesadas en cuestión de segundos. Naya Rivera, la brillante estrella de la serie Glee, decidió alquilar un bote de recreo para pasar una tarde tranquila de verano junto a su hijo Yosei, de solo 4 años. Alrededor de las 4 de la tarde, las condiciones climáticas cambiaron bruscamente. El viento comenzó a soplar con fuerza, alejando el bote sin anclar del lugar donde ambos estaban nadando. La reconstrucción de los hechos, basada en el testimonio valiente del pequeño Yosei, es una de las crónicas más tristes de los últimos años. Naya luchó desesperadamente contra la corriente y el oleaje para alcanzar la embarcación. Con sus últimas fuerzas y el oxígeno agotándose en sus pulmones, logró subir a su hijo de vuelta a la cubierta de seguridad. El niño relató a los investigadores que vio a su madre levantar el brazo y pedir ayuda una última vez antes de ser arrastrada hacia las profundidades por el agotamiento físico extremo y la densa vegetación del fondo del lago. Durante 5 agónicos días, drones, helicópteros y buzos equipados con tecnología sonar peinaron cada rincón del lago, que presenta una visibilidad casi nula. Finalmente su cuerpo fue hallado el mismo día que se cumplía el aniversario de la muerte de su compañero de reparto, Cory Monteith. Naya Rivera no solo fue una estrella de la televisión, en sus momentos finales se convirtió en el ejemplo definitivo de amor maternal, entregando su propia existencia para asegurar que su hijo regresara sano y salvo a la orilla. Caso 4. Cliff Simon. El viento impredecible y el precio del riesgo extremo. Cliff Simon era la definición exacta de un hombre de acción y un espíritu libre. Exnadador olímpico, veterano de la Fuerza Aérea de Sudáfrica y un atleta de élite, Cliff vivía por y para la adrenalina del océano. El kiteboarding era su vía de escape predilecta, un deporte que dominaba con una maestría técnica envidiable. Sin embargo, el 9 de marzo de 2021, en las costas de Topanga, las condiciones de la naturaleza crearon una trampa perfecta de la que nadie hubiera podido escapar. El kiteboarding depende de una cometa de gran tamaño que utiliza la energía del viento para traccionar al deportista. Pero si la dirección del aire cambia bruscamente, la cometa puede actuar como un paracaídas descontrolado capaz de elevar a una persona decenas de metros en el aire. Testigos presenciales y expertos en seguridad informaron que una ráfaga anómala, conocida como viento racheado, atrapó la cometa de Cliff y lo lanzó con una violencia inaudita contra una zona de rocas y aguas poco profundas. A pesar de su extraordinaria condición física y sus décadas de experiencia como instructor de deportes acuáticos, el impacto fue masivo y fatal de forma casi instantánea. La comunidad de la ciencia ficción y el mundo del deporte extremo quedaron en un estado de shock absoluto al procesar que alguien tan preparado y respetuoso con el mar había sucumbido ante un elemento que amaba profundamente. Su fallecimiento subrayó la peligrosidad inherente a los deportes de viento, donde la atmósfera puede volverse un enemigo mortal sin previo aviso, recordándonos que la naturaleza siempre tiene la última palabra sobre el destino humano. Caso 5. Ken Block. El accidente fatal del maestro del control. Ken Block no era simplemente un piloto de carreras. Era un visionario multidisciplinar que transformó el automovilismo en un fenómeno visual y viral a través de sus famosas gimcanas. Había sobrevivido a accidentes de rally de alta velocidad, saltos que desafiaban la gravedad y maniobras que parecían imposibles para cualquier ser humano. Pero su destino final estaba sellado en la tranquila nieve de su rancho en Utah. El 2 de enero de 2023, Ken se encontraba pilotando una moto de nieve de alto rendimiento en una pendiente extremadamente pronunciada. Durante una maniobra de ascenso técnica, la máquina perdió el equilibrio y realizó un vuelco hacia atrás, una de las situaciones más temidas por los expertos en este tipo de vehículos. En este tipo de accidentes, el peso de la moto, que supera los 250 kilos incluyendo el motor y las orugas metálicas, actúa como una prensa hidráulica contra el piloto. La máquina aterrizó directamente sobre el pecho de Ken, causándole lesiones internas incompatibles con la vida. Aunque formaba parte de un grupo de amigos, en el momento preciso del vuelco se encontraba momentáneamente separado, lo que retrasó los primeros auxilios vitales. El hombre que había derrapado al borde de acantilados en Guanajuato y saltado sobre puentes en San Francisco, perdió la vida en un accidente de baja velocidad pero de una magnitud física devastadora. Su legado continúa vivo a través de su hija, Leah Block, quien ha tomado el relevo en las pistas, recordando al mundo que su padre murió explorando los límites de lo posible y viviendo bajo su propia filosofía de riesgo controlado. Caso 6. Steve Irwin.
La tragedia estadística de la Gran Barrera de Coral. El fallecimiento de Steve Irwin, el legendario cazador de cocodrilos, sigue siendo uno de los eventos más impactantes de la historia moderna por lo improbable y repentino del ataque. Steve se encontraba en las aguas de Queensland filmando un documental sobre las criaturas más letales del océano, cuando se topó con una raya de cola corta de dimensiones considerables. Normalmente estas criaturas son extremadamente pacíficas y prefieren huir o enterrarse en la arena para evitar el contacto humano. Pero este ejemplar en particular se sintió acorralado por la posición de Steve y el camarógrafo. En una reacción defensiva instintiva y extremadamente rara, la raya lanzó cientos de estocadas con su aguijón dentado en un intervalo de pocos segundos. Lo que ocurrió fue una tragedia estadística de proporciones épicas. Una de esas estocadas atravesó el tejido intercostal y penetró directamente en el ventrículo izquierdo del corazón de Steve. Su camarógrafo y amigo cercano, Justin Lyons, relató años después que al subirlo a la embarcación de rescate, Steve mantenía una calma sobrenatural a pesar de la hemorragia masiva. Miró a su equipo a los ojos y pronunció sus últimas palabras: «Me estoy muriendo». Fue la única vez que el hombre que había dominado a los cocodrilos más feroces admitió la derrota ante la fauna que tanto amaba. El metraje original del ataque fue entregado a su viuda, Terry Irwin, quien tomó la decisión de destruirlo para evitar que el momento más vulnerable de un héroe de la conservación se convirtiera en un espectáculo morboso, preservando así la memoria de Steve como el defensor eterno de la naturaleza. Esta dramatización se ha hecho con todo el respeto a las víctimas y con fines educativos. Muchas gracias por acompañarnos en esta investigación extendida. Si te interesa el tema de accidentes sorprendentes, este es tu canal y tu comunidad. Cada semana subiremos análisis profundos sobre diferentes temáticas de casos increíbles que nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida y la seguridad. Pero antes de irte, queremos que formes parte activa de esta comunidad. Si valoras el esfuerzo que ponemos en traer estos análisis detallados, te pedimos que nos des un impulso ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestras próximas investigaciones. No permitas que el algoritmo te oculte nuestras historias. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir analizando estos casos únicos. Además, tu opinión es vital para nosotros. Déjanos tu comentario justo aquí debajo. Cuéntanos cuál de estos 6 casos te ha dejado más impactado o si quieres que analicemos algún caso particular en el futuro. Tu sugerencia podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir nuestro contenido y por ayudarnos a construir este espacio de respeto. Suscríbete ahora, deja tu comentario y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.